Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Les voy a compartir la cuarta clase de la materia de metodología de la investigación. Entonces, para ello les voy a compartir mi pantalla. En esta ocasión no aparezco yo, simple y sencillamente va a aparecer la explicación que nos faltaba sobre historia de la ciencia. Entonces, bueno, ya revisamos la parte que tenía que ver con los griegos. Vimos ahí algunos conceptos. Ya nos metimos también a ver un poco sobre el pensamiento presocrático, también que formaba parte de los griegos. Y ahora, bueno, lo último que revisamos fue la parte de los tres autores más importantes de la Grecia, Sócrates, Platón y Aristóteles. Cada uno de estos nos dio su respectivo método. Para Sócrates es la mayéutica, para Platón es la dialéctica y para Aristóteles tenemos la oración, el ser un orador, ¿no? Y la parte de los conocimientos en academia. Ahora, vamos a dar un brinco rápido en la historia. Nosotros vamos a comenzar esta cuarta entrega, ¿no? De la historia pues básicamente es la historia de la filosofía, ¿no? Historia de la ciencia. Vamos a dar el brinco directamente a lo que es la Edad Media, ¿sale? Entonces, en este tema de la Edad Media, de la historia de la ciencia, pareciera ser que no pasó absolutamente nada, pero la realidad es que sí hubo, de cierta manera, algunos avances. Pónganse a pensar en esto. En una época como la Edad Media, se nos ha dicho históricamente que la religión católica era eh, la que mandaba. Y al mandar la religión católica, nos dicen que entramos en una época del famoso oscurantismo. Y bueno, si bien es cierto, la religión católica lo que hizo fue que sesgó mucho, sesgó mucho el buscar nuevos conocimientos, pues prácticamente para ellos todo era pecado. Es muy curioso que en esta época, no sé si ustedes lo sabían, en la Edad Media surgen las primeras universidades. Y ojo, la palabra universidad proviene del vocablo universo, universal en pocas palabras. A una universidad lo que encontramos es que se congrega un montón de gente, todo el mundo viene aquí a la universidad. Y entonces viene gente de acá, gente de acá, gente de acá, gente de acá, gente de acá y gente de acullá. No, todos vienen aquí a la famosa universidad. No te estoy diciendo que esto pasó al inicio de la Edad Media, pero sí pasó en la Edad Media, o sea, eso es un hecho. Entonces, en estas primeras universidades llegaba un montón de gente y la gente que llegaba traía otras ideas. ¿Qué era lo que pasaba? Las universidades fueron muy inteligentes en ese momento porque al negar prácticamente todo aquello que venía de los griegos, al decir, sabes que esos temas no son bien vistos por nosotros, porque pues, el hecho de que la gente se ponga a pensar sobre esto hace que cuestionen a Dios, en las universidades dijeron, no te preocupes, mira, vamos a llegar hasta donde la religión nos permita. Y para ello nosotros siempre vamos a utilizar el argumento de que todo será en nombre de Dios. Si te pones a pensarlo, pues es algo magistral, porque había gente interesada en averiguar el origen del hombre, el origen de las especies, ¿no? O sea, no Darwin, porque Darwin es posterior, el origen del universo, si realmente la Tierra era el centro de todo esto, o sea, Galileo, Copérnico, Newton, ¿no? El centro de todo. ¿Por qué la manzana cayó del árbol en esta famosa metáfora de Isaac Newton? Pues al final del tiempo, ellos decían, bueno, todo esto pasa así y te doy una explicación, pero todo esto pasa por Dios, porque Dios es el alfa y el omega. Y pónganse a ver, o sea, si tú vivieras en un contexto sociohistórico, político, religioso, en el cual todo debe estar justificado desde el punto de vista porque lo dijo el dictador, porque lo dijo Dios. Pues la mayoría de las personas que empezaron a hacer investigación, ojo, hacer investigación, no hacer ciencia, a encontrar respuestas a aquellos fenómenos que se les manifestaban y que buscaban una explicación lógica, ¿sí? Eh, pues no lograban hacerlo de otra manera más que justificándolo en Dios. Hay un filósofo de esta época que se llama Wittgenstein. No lo escribo porque no va a ser el ridículo de escribirlo, está en alemán y la verdad no me acuerdo cómo se escribe, solo sé que empieza con W. Y bueno, en ese entonces pasaba mucho que hablaban del primer Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, ¿no?
el tercer Wittgenstein. ¿Y a qué se refería esto? Básicamente se refiere a una persona que era uno antes, uno después y uno posteriormente. Entonces, Wittgenstein tiene una historia muy interesante, se las cuento de una manera muy sencilla. Wittgenstein era un alemán que no sabía qué estudiar, no sabía qué meterse. Se escribe una carta al decano de la universidad a la que quería entrar y le dice, mira, me llama la atención las matemáticas, me llama la atención un poco este tema que tiene que ver con los movimientos, la física, y me llama la atención la filosofía. El decano le responde, escríbete algo y yo te ayudo, escribe algo y yo te digo como para dónde vas. Entonces, en ese primer texto que Wittgenstein escribe, logra conjuntar las matemáticas, lo que hoy conocemos como física, y la parte de la parte de la filosofía. Entonces, este cuate le dice, métete a filosofía. Y perfecto. Wittgenstein escribe el Tractatus Logicus Philosophicus, así se llama, el Tratado Lógico Filosófico, en donde es un ejercicio impresionantemente bueno, en donde lo que él hace es bueno, la metáfora es, hagan de cuenta que plantó una escalera hacia una pared, ¿no? Y sin darse cuenta, él no sabía que era una escalera y empezó a subir la escalera, a subir, 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 hasta que llegó un momento en ese desarrollo de pensamiento que tuvo, en esa lógica que él tuvo, que se dio cuenta que ya no podía seguir explicando más. Y en ese momento, ese filósofo, ese pensador, dijo, ¿sabes qué? De lo que no se puede hablar es mejor callar. Y como de lo que se tiene que callar, o sea, pues ya no se puede hablar, eso ya es un tema de Dios. Y encontró una salida muy sencilla. Así como ese filósofo, ese pensador existió, pues existieron varios más que hicieron ese tipo de cosas. Bueno, está todavía el juicio de Galileo Galilei que acabó hace unos años. El juicio de Galileo Galilei era porque, pues, él afirmaba que la Tierra era la que se movía alrededor del Sol y no al revés, no el cambio de la teoría, heliocentrista a perdón, del heliocentrismo al terracentrismo. Bueno, eso, ¿no? Que la Tierra era el centro, la verdad se me fue la palabra en este momento, pero bueno, ya me entendieron esa parte. Entonces, bueno, en la Edad Media sí pasaron cosas. Imagínate que en la Edad Media se da este rollo también de los que experimentaban y todo lo querían convertir en oro, los alquimistas. El alquimista. ¿Qué era el alquimista? Pues el alquimista era una suerte de mago. El alquimista era un cuate que decía, yo puedo transformar la materia. Ojo, o sea, el hecho de que tú le llames hoy alquimia y nos botemos a la carcajada, ¿no? Como, ay, los griegos, ¿no? Que creían que en Zeus y en sus dioses. O sea, no creas que en esta época distaba mucho de los griegos. El alquimista tenía la idea de convertir la materia en algo totalmente diferente. Concretamente, cualquier metal, convertirlo en oro, encontrar la esencia de la vida. O sea, buscaban cosas que si te pones a analizarlo, o sea, les denominaban alquimistas de una manera burlona, pero en realidad eran cuates que estaban investigando para tratar de ver si la materia realmente se podía transformar en otra cosa, ¿no? Entonces imagínate, el alquimista lo hacía, los pensadores ¿cómo se llama? De las universidades lo hacían, y todo bajo una premisa, la premisa de la lógica. Este tema de la lógica no lo toqué en el punto anterior de los griegos, pero la lógica, voy a regresarme a esa, la lógica forma parte también de lo que Aristóteles planteaba. Existe algo llamado la lógica aristotélica. ¿Por qué no lo toqué en ese momento? Porque realmente en la época griega, o sea, Aristóteles, a pesar de que es el creador de esta idea de la lógica, como la conocemos hoy, en realidad la lógica se empezó a trabajar muchísimo, o el pensamiento lógico se empezó a trabajar muchísimo durante la Edad Media. ¿Qué es la lógica? La lógica es algo muy sencillo y decimos, ay, es que no eres lógico, ay, es que no eres lógica, ay, es que si la lógica la vendieran en el Oxxo tú tendrías que comprar mucha, ¿no? A ver, ¿qué es este rollo de la lógica? La lógica es un pensamiento, ¿sí? La lógica la vamos a tratar de definir como un pensamiento ordenado sistemáticamente de inicio a fin. Eso es la lógica. ¿Qué es lo que hace en realidad o debería de hacer un filósofo?
que los filósofos o los pensadores, ¿no? Un filósofo es un pensador, pues es un primer inicio en el que todos los que nos dedicamos a hacer investigación, porque ustedes también se van a dedicar a eso una vez que estén trabajando ya en un hospital, debería de hacer. Es decir, ¿por dónde comienzo? ¿Cuál es el comienzo para poder pensar y reflexionar sobre un fenómeno que se me manifiesta? Y el pensamiento lógico comienza así, pues comienzas por el inicio y terminas en el final. Miren, suena hasta estúpido si lo quieres ver así, pero ponte a pensar que hay mucha gente que no aplica el pensamiento lógico. Ese pensamiento lógico pasa, ¿sí?, de manera lineal a través de una caja. La caja es nuestro cerebro. Y en esa cajita que es nuestro cerebro se dan una serie de transformaciones. El pensamiento lógico es lo que permeó durante toda la Edad Media. Oye, no es cierto, porque en la Edad Media todo el mundo pensaba que era Dios. De cierta manera y hay lógica. Ellos te decían, no te preocupes, tú, este proceso de que todo tiene un inicio y todo tiene un fin, Dios lo explica perfectamente bien. Tú no te preocupes por la parte de las transformaciones. Lo que la religión católica buscaba en ese momento era que la gente no pensara, que no tuviera esas transformaciones, porque la iglesia te buscaba procurar todo. Pero los que empezaron a pensar en esa época dijeron, tiene toda la razón la iglesia. Si tú le quitas la transformación mental a la gente, lo único que estás haciendo es que la gente acepte, ahora sí que como corderos, como ovejas, como la religión católica, ¿cómo se llama ortodoxa? Ortodoxo quiere decir al pie de la letra mandaba, puras ovejas, ¿no? Al matadero. Pero ¿qué era lo que pasaba? Muchos de estos pensadores decían, retomemos aquí, bajita la mano, sin decir mucho, las ideas de los griegos. ¿Qué te maravilla del mundo? ¿Cuál es este fenómeno? Ok, ya encontraste ese fenómeno que te maravilla. Vayamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Pensemos sobre ese fenómeno. Y pensar sobre ese fenómeno implica, pues, que nosotros debemos de traer nuestros sentidos y nuestra percepción lo más aguda posible. Miren, normalmente nosotros, cuando hablamos del tema de los sentidos, dicen que los latinos, ¿no? Somos una cultura de sentir. Yo les diría, eso es relativamente cierto y relativamente falso, ¿no? Nosotros somos una cultura, no, sí, el latino se abraza, se toca, no es cierto. Tú no dejas que cualquier persona llegue y te abrace, ¿no? Te dé un beso, o sea, pues nada que ver. Bueno, depende de las condiciones, creo yo. Pero en general no lo permites. Somos una cultura muy visual, no somos una cultura de tacto. De hecho, desde que somos pequeños nos castran del tacto. No toques, que nadie te toque, ¿no? O sea, y eso se queda plasmado prácticamente en nuestro trajín de vida. Ahora ponte a pensar, tampoco somos una cultura de olfato, no somos una cultura de estar oliendo las cosas, porque no somos de proxemia, es decir, de acercarnos a otras personas. Somos una cultura supervisual, somos una cultura que oye, pero no escucha. Y ojo, cuando nosotros hablamos, ¿sí?, de desarrollar un pensamiento reflexivo en torno a algo que encontramos alrededor, no de ciencia, porque la ciencia llega mucho después, necesitamos forzosamente que lo que entra entre por los, ay, ya me equivoqué, por los sentidos. Y que eso nos genere una percepción. Todos nosotros tenemos un sentido que manda sobre los demás. Lo ideal es que de aquí en adelante tú empieces a desarrollar tus sentidos de una mejor manera. Miren, en el ámbito de la medicina hay muchas cosas que son por olor. Un ejemplo, una persona cuando tú te le acercas, estás auscultando y tiene un aliento que huele a manzanas, normalmente es una persona, esto no es determinante, simple y sencillamente es algo que te llama la atención y lo puedes tomar en consideración. Puede que sea una persona diabética o puede que haya comido una manzana, punto. Pero el olfato te ayuda. Por ejemplo, un aliento de una persona a cobre, de inmediato a muchos médicos les refiere que esa persona puede tener alguna situación con el riñón, con el hígado. Y no, aunque no es algo concluyente, ¿sí? O netamente determinante, sí ayuda el que tú sepas distinguir olores, colores.
las personas que se dedican a hacer el análisis, ¿no? del copro de una persona, pues por el simple color del copro, es decir, del excremento de una persona, puedes determinar ciertas cosas por el puro color. O sea, es muy importante para nosotros tener agudo los sentidos. Obviamente, también nuestra percepción, y nuestra percepción es algo que está permeado por nuestras experiencias de vida. Aquí voy a utilizar una frase que de aquí en adelante van a escuchar mucho. Te falta barrio. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esta frase de te falta barrio? Me refiero a algo muy sencillo. Mira, mucha gente habla y dice, no, es que, voy a poner un ejemplo, y miren que a mí el presidente me cae en la punta del hígado. No, es que el presidente tomó una mala decisión en esto. Y yo siempre le digo a la gente, mira, es que esa es tu percepción. Así como el que dice, no, tomó la mejor decisión, es que esa es tu percepción. Yo la verdad quisiera que estuvieras en ese lugar y que me dijeras qué tan fácil o qué tan difícil es tomar una decisión en ese preciso lugar. Así que si vemos al toro desde la barrera, desde lejitos, pues es muy fácil criticar. Pero estar ahí en el lugar de los hechos, no creo que sea tan fácil. Y ojo, yo no estoy justificando a este hombre. Para nada, jamás metería las manos al fuego por nadie que no fuera yo. Simple y sencillamente digo que tu percepción muchas veces depende de tu contexto. Esto pasa mucho como les está pasando a algunos de ustedes. A la edad a la que ustedes están, son fácilmente influenciables. Y seguramente algunos dirán, no es cierto, profe, ¿cómo cree? A mí nadie me influencia. Yo solo tengo mi propia personalidad y todo. Estás en una edad en la que muchos de ustedes creen que el Che Guevara es un héroe. A mí me pasó. Muchos de ustedes tienen una percepción a favor del comunismo, del socialismo y en contra del capitalismo. O al revés, tienes una percepción maravillosa del capitalismo y en contra de lo demás. Pero es porque estás en un momento de tu vida influenciable. Conforme vas avanzando en la vida, vas adquiriendo experiencia, te vas moviendo en puestos laborales, te vas moviendo en diferentes círculos sociales, a lo mejor tú mismo creces en tu parte económica y de repente te das cuenta que lo que creías hace 10 años pues era una estupidez o reafirmas. Pero esta percepción solamente podemos agudizarla conforme nosotros vamos creciendo. Vean que para tener o comenzarnos a maravillar de algo inicialmente, ver un fenómeno, necesitamos tener agudo esto. Hay libros que hablan sobre este tema. Les voy a compartir. Estoy seguro que lo tengo en digital. Se llama Percibir, Conocer. Uno de los libros se llama Sentir, el otro se llama Percibir y el otro se llama Conocer. Si mal no recuerdo, son del mismo autor, Varela, creo que es apellido el cuate. Son libros pesados y densos, pero que te pueden ayudar a entender un poquito más esta parte. Nosotros no lo vamos a hacer de una manera tan incisiva porque pues la materia no es de eso. Pero una vez, fíjate, que tus sentidos, tu percepción empiezan a estar un poco más aguda y empiezas a aproximarte a los fenómenos, en esta aproximación inicial a un fenómeno, ¿qué pasa? Lo metes a tu cerebro y con estas dos cosas, sentidos y percepción, lo empiezas a pulir, lo empiezas a trabajar, le empiezas a dar forma, hazte cuenta como un artesano, ahí en tu cabeza le vas dando forma, mandas ese concepto nuevo que tienes a diferentes situaciones que has vivido perceptualmente hablando, lo pones en tela de juicio, haces un montón de cosas acá, todas estas transformaciones se hacen a partir de tus sentidos y tu percepción acá adentro. Y al final, ¿qué sale? Un conocimiento, sin haberlo pasado por un tema de metodología de la investigación. No, olvídate de eso. Simple y sencillamente sufre un montón de transformaciones que pueden ser en 5 minutos, en una hora, en un segundo, en un año, en 6 años, en 7 años, y tienes un conocimiento nuevo o un conocimiento readaptado. Eso era lo que hacían en la Edad Media, al tener la limitante del contexto religioso. Entonces, pasaron cosas en la Edad Media, muchas. Nada más pongas a pensar en esto. En la Edad Media se dieron muchísimas conquistas y se hizo muchísima guerra, con el debido respeto. Pero para hacer guerra necesitas armas y esas armas necesitan una serie de conocimientos. Es la época en que más se desarrolla, por ejemplo, en la parte europea, armas basadas en la forja, es decir, en un herrero haciendo un arma filosa, armaduras, barcos, ¿no? Al inicio de la Edad Media, los vikingos invadieron prácticamente Europa. A mediados de la Edad Media, ¿sí? A mediados de la Edad Media,
Esos vikingos ya estaban más que domesticados prácticamente, ya estaban incluidos en la sociedad. Vean la cantidad de joyas que se producen en esa época. Había guerra de un país contra otro por tema de terrenos, por tema de cosechas, tema de agua. O sea, para poder hacer la guerra necesitas conocimientos. Así que el que piense que no pasó nada, yo le invitaría a que revise la historia de todos los utensilios que se generaron en esa época. Hasta el arte. O sea, inclusive para hacer arte necesitas herramientas. Y es la época en que más arte en madera, más arte en piedra se da. Sin un martillo y un cincel, no vas a poder hacer nada de eso. Recuerden que al final de la Edad Media se descubre América. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es parte de la Edad Media. Vamos a dar un pequeño brinco otra vez en el espacio-tiempo y vamos a llegar ahora a otro tema, el tema del Renacimiento. Y con el tema del Renacimiento, empezamos a encontrar que las cosas empiezan a cambiar. Empiezan a aparecer los famosos pensadores ilustrados, ¿no? Esos pensadores que vieron que tras el descubrimiento de América, los cambios que se estaban dando en Europa, porque Martín Lutero llegó y fundó el protestantismo, que es una variación de la religión católica en donde se permite la interpretación de las escrituras, en donde todo mundo tiene cabida para pensar, para opinar, etcétera. El Renacimiento nos pinta un montón de cosas interesantes. Una de ellas, les decía yo, los filósofos ilustrados, ¿no? Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Montesquieu, filósofos, eran filósofos, pensadores, que empezaron a reflexionar sobre la libertad. ¿Qué es la libertad, la igualdad, la fraternidad? Y se avientan un libro. Jean-Jacques Rousseau escribe un libro que se llama El contrato social, donde nos habla prácticamente, reflexiona sobre cómo el ser humano es capaz de aceptar una serie de normas que, aunque no estén escritas en un papel como una constitución, todos decimos y todos acordamos a manera de silencio que matar no es bueno, todos acordamos en un silencio no cómplice, que hay que ser más equitativos en muchas cosas y hay que ser libres y no depender de un gobernante tirano como el que ellos tenían. Por ejemplo, el mismo Rousseau habla sobre el Emilio y en el Emilio te plantea la idea de la educación y por qué la educación debe estar a cargo de las mujeres, que hoy cuando uno lo analiza, muchas mujeres me dicen, ay, súper misógino, profe. Entonces yo les diré, pues sí, pero ponte a pensar el contexto en el cual él lo estaba escribiendo. Hoy esas cosas han cambiado. De hecho, les voy a contar, ¿no? En esta idea de la educación llevada por mujeres, alguna vez tuve un amigo, ya no es mi amigo, que su hermana tenía una escuela y en la escuela necesitaban a un educador, él perfectamente podía cubrir esa plaza. Mi amigo en ese entonces era alto y peludo, y cuando les digo peludo, era peludo en toda la extensión de la palabra, todo barbado, cuando íbamos a la playa y se ponía una playera, se le marcaban los ojitos abajo de los pectorales, ¿no? El ombligo le sudaba y parecía que traía una carita feliz de sudor. O sea, imagínate nada más lo que te estoy diciendo. Y entonces, ya lo quemé, pero pues como ya no es enemigo me vale. Y entonces hubo una ocasión en la que trabajando con los niños, pues a él siempre se le veían los pelos de abajo de la camisa, siempre andaba con la barba, ¿no? Y entonces una mamá preocupada porque como iban a tener los niños del jardín un maestro, hombre, ves que los hombres somos violadores, ¿no? Pues le dijo a la directora, que era la hermana de mi cuate, le dijo que ya no quería que tuvieran a ese profesor, porque qué tal si les hacía algo a los niños, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Oye, pero pues es que la educación ha cambiado mucho, los profesores también tienen cabida en. Bueno, pero esta idea de Jean-Jacques Rousseau de reflexionar sobre la educación en la edad del Renacimiento, en la época del Renacimiento, pues se da precisamente porque la mayoría de los pensadores y filósofos de la época lo que buscan es replantear conceptos que ya había. Hay un filósofo pensador de esta época muy interesante, que es Descartes o René Descartes, porque pues es en francés y no es Descartes, ¿no? Es Descartes, diría un maestro que me cae en la punta del hígado. Yo estoy en México y es Descartes, el brother Descartes. ¿Y qué pasaba con el buen Descartes? Bueno, Descartes empezó a plantear algo que no se había planteado. Descartes hablaba de la duda metódica. Es decir,
dudar. Descartes decía, duda de todo, porque si no dudamos de las cosas, damos por hecho que las cosas son así. O sea, Descartes era un tipo muy, muy adelantado a su época. Descartes nos dio el plano cartesiano, ¿no? Este plano cartesiano lo voy a poner acá, que tiene flechita hacia arriba, flechita hacia abajo, flechita a la izquierda y flechita a la derecha. Plano cartesiano para poder ubicar espacialmente coordenadas. O sea, el tipo estaba muy adelantado. Y el tipo es fundador de la corriente racionalista. Ser racional, es decir, utilizar la razón. Duda, utiliza tu razón. ¿Y qué es esto de la razón? Se parece mucho a esa palabra que vimos con los griegos, que era el logos. Logos y razón van de la mano, aunque logos es más que la razón e incluye a la razón. O sea, duda, razona, es llevar el pensamiento lógico a otro nivel, es hacer que este pensamiento lógico trabaje para el ser humano. Ponte a pensar, si no dudas de las cosas, eres un crédulo. Y si eres un crédulo, entonces estás regresando al pensamiento de la Edad Media, donde todas las personas decían, no, no, pues es que si lo manda Dios, si este castigo de la plaga lo manda Dios, pues hay que aceptarlo, ni modos. A ver, momento, duda. ¿Por qué Dios te mandaría eso? Pues no que Dios es amor, no que Dios te dice cuando te ofendan ponle otra mejilla, no que Dios dice perdona a los demás. Duda, igual eso no lo manda Dios y hay otra explicación totalmente diferente del por qué. Y entonces el buen René Descartes comienza a plantear esta duda. Les voy a dar un dato que todavía no es 100% aceptado por la ciencia, pero que yo este dato lo conozco desde el año 1997, ya llovió. Se planteaba que René Descartes logró desarrollar estas ideas que él ya tenía, apuntalándose en un autor que jamás le da crédito, pero que hoy ya sabemos tuvo contacto con las traducciones de sus ideas. Es el filósofo mexica, Nezahualcóyotl, aquel que aparece en el billete de 100 pesos y tiene el poema de Amo el canto del cenzontle, ave de mil voces y bla, 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 es lo único que me sé del dichoso poema. Y resulta que René Descartes tuvo acceso, por tema de la universidad y las cosas que trajeron del Nuevo Mundo, tuvo acceso a varias de las ideas. A Nezahualcóyotl lo limitamos a que, ay, era un poeta, no mexica. Sí, no, sí era poeta, pero además era un pensador. Desgraciadamente no podemos hablar mucho de la parte de Mesoamérica y el pensamiento mesoamericano con respecto a la razón y todo eso, pues porque no acabaríamos, ¿no? Aunque sí hay que reconocer que el pensamiento de René Descartes estuvo muy influenciado por el pensamiento de Nezahualcóyotl, que era un tipo adelantadísimo a la época. Ahí, si alguno tiene curiosidad, busquen en internet, ¿no? Cómo influye Nezahualcóyotl en el pensamiento del racionalismo de René Descartes, etcétera. Y entonces, él habla de la razón, él habla de la duda, dudar de todo lo que hay, duda de lo que viene de tus sentidos, porque a lo mejor no ves bien, ¿no? Eres daltónico y no ves ciertos colores, entonces duda de que realmente ese sea el color, duda de lo que te dijeron antes, ponlo a prueba. Dudar te obliga a poner a prueba. Y cuando pones a prueba algo y resulta que pasa la prueba, ¿qué crees? Estás dando razón, le estás dando la razón, ¿ok? Cuando tú le das la razón a alguien es porque pusiste en duda lo que esa persona dijo, lo probaste y resultó que era cierto. Por lo tanto, por lo tanto, la razón. Entonces, bueno, ese es Descartes. Hay otros autores acá, tenemos también, por ejemplo, a Hobbes,
Tenemos también, por ejemplo, obviamente cuando yo hablo del Renacimiento, no estoy hablando nada más de la etapa del Renacimiento, hablo del Renacimiento hasta antes de 1900, ¿no? Estoy hablando del año 1521, ¿no? Después de la caída del Imperio romano, digo, perdón, de 1521, después de la caída del Imperio Azteca, ¿no? La conquista de los aztecas, hasta el año 1900 y cachito. Entonces, aparece Hobbes, aparece Descartes, aparece, ay, espérame, Hegel, aparece Marx, aparecen un montón de estos. De hecho, por ejemplo, Hegel y Marx tienen algo muy interesante desde el punto de vista de la ciencia. Hegel hablaba de el idealismo, todo en ideas, el mundo en ideas. Y Marx decía, no todos son ideas, brother, hay cosas que son materiales. Hay mucha gente que cree que Marx es comunismo, socialismo, y les voy a romper ese sueño. La gente que te dice eso solamente ha leído a una autora que se llama Hannah Arendt, no, esa es la judía que habla de otras cosas, a Marta Hernecker. Marta Hernecker fue una oportunista de la época que leyó a Marx y dijo, ah, mira, creo que Marx quiso decir esto, e influyó a muchísimas generaciones, principalmente de principios del siglo XX, es decir, del 1900 a 1950. Y yo, por ejemplo, le atribuyo muchos movimientos estudiantiles y la muerte de muchos estudiantes a que muchos profesores nunca leyeron a Marx, sino que la leyeron a ella y por lo tanto no tenían la película completa. Marx en sus tres tomos del Capital, o sea, imagínate, Marx hablaba del Capital y no lo consideran el padre del capitalismo, ¿no? O un fundador de la corriente capitalista. Marx hablaba en términos económicos, en términos de lana. De hecho, cuando tú lees los tres tomos del Capital, porque desgraciadamente para ustedes yo sí los leí, son puras matemáticas. Hay muchísimas matemáticas. Y de lo que menos habla realmente es de esta idea del bienestar social. Él habla de que en un momento determinado el capitalismo, en un momento determinado, va a evolucionar a sociedades en las cuales al tener todo, si es que las condiciones acorde a Marx en esa época seguían así, en ese crecimiento tan acelerado, y de repente la sociedad lo tenía todo, ya no iba a haber necesidad de muchas cosas, pero él nunca dijo que iba a pasar en 15 años, en 20. Dijo en algún momento, ¿no? Cuando las condiciones de los factores se den. Pero bueno, eso es lo que pasa. A mí me interesa René Descartes porque empieza a darnos esta idea de la razón. Hay muchos más autores, ¿no? Les voy a compartir un canal, se los voy a poner en una de las ligas. Yo creo que ahora que suba este video, les voy a compartir un canal en el cual este, vienen muchísimos. Es un cuate que explica filosofía. Me gusta mucho cómo lo explica porque lo hace súper sencillo. Vienen todos los filósofos para que tú entres, le des una ojeada y eso. O sea, mira, créeme que como gente del área de medicina te convendría saber un poco de eso. Es hasta tema de conversación, amigo. Entonces, deberías checarlo. Amigo, amiga, ¿no? Y bueno, viene la última parte de la historia de la filosofía. Y la última parte de la historia de la filosofía tiene que ver con lo que pasa a finales, ¿sí? Del siglo XIX. ¿Sale? 1800 concretamente, 1850 a 1900. Surge una corriente llamada el positivismo. Ah, gente positiva, gente buena onda, buena vibra. No, 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 es una ridícula, es gente optimista. El positivismo es una ciencia que lo que hace es, oye, el método que utilizan en la física está súper bueno. Fíjate que utilizan algo llamado método científico. Y ese famoso método científico se lo aplican a todo. ¿Te imaginas que en el ámbito de las ciencias sociales o las ciencias híbridas, es decir, las que tienen un poco de sociales y un poco de la parte física, lo pudieran, bueno, matemática, ¿no? Numérica, lo pudieran combinar? Estaría increíble, ¿no crees? Sí, pues estaría increíble. Tomemos esta idea del método científico y traigámosla al área de las sociales, humanidades, y veamos qué sale. Y resulta que se vuelve una bomba. Ya más adelante platicaremos del método científico. Resulta que el método científico nos empezó a ayudar a un montón de cosas. El positivismo nace como esta ciencia dentro del ámbito de las sociales y las híbridas
que nos va a ayudar a encontrar respuestas que nos ayuden a orden y progreso. Y viene el boom de la ciencia. Y cuando digo viene el boom de la ciencia, me refiero a todo se vuelve ciencia. La ciencia tiene algunos objetivos, también ya los veremos más adelante. Pero lo que me interesa es compartirles un cuadrito que hace un antropólogo muy interesante. Se llama Ernest Cassirer. Ernest Cassirer nos da un cuadrito donde él cataloga cada una de estas áreas de conocimiento y nos dice cuál es su lenguaje, el criterio, el ámbito y el resultado que da. Lo voy a dividir acá. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Y son 4 columnas. 1, 2, 3, 4. Ya quedó medio chueco, pero no se preocupen. Y él nos dice que hay esferas o campos del saber, como el arte, la literatura, la mitología y la religión. En medio vamos a tener a las áreas de sociales, humanidades, ¿no? Y hasta el otro lado, en estas columnas vamos a tener la física. Bueno, no lo vamos a poner así como la física, lo vamos a poner como las ciencias naturales. Y aquí englobamos a todas esas, ¿no? Química, física, matemáticas, biología, etcétera. Él las divide en tres grandes campos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Él dice, cada una de estas tiene su propio lenguaje, cada una de estas tiene sus propios criterios, cada una de estas tiene su propio ámbito, es decir, en donde se mueve, y cada una de estas tiene su propio resultado. Y él dice, por ejemplo, el arte, la literatura, la mitología, la religión utilizan un lenguaje equívoco. ¿Qué es esto de equívoco? Metafórico. Equívoco, ¿sí? Significa de muchos significados, de muchas voces. Cuando tú lees la Biblia, por ejemplo, el Apocalipsis, no va a venir una gran puta montada en un dragón de tantas cabezas, no van a venir los cuatro jinetes, no me acuerdo cuántos son del Apocalipsis. Es un lenguaje metafórico, ¿ok? Pero las ciencias naturales utilizan un lenguaje unívoco, es decir, aquí no hay pierde, mano. Aquí tú no puedes venir a decirme que van a venir los cuatro jinetes del Apocalipsis y que lo interprete como se me pegue la gana. No, mano, no se puede. Me lo tienes que decir de una manera que todos entiendan. Por eso, uno de sus grandes conflictos que tenemos acá es que el lenguaje que ellos utilizan, pues son las matemáticas. Uno más uno es igual a dos. Habrá el mamón que me diga, no, profe, uno más uno igual a tres. Yo lo vi en tal lugar y hay una explicación. Sí, pero es de dominio público y general que uno más uno es igual a dos. Que utilizamos el mismo lenguaje basado en un abecedario, ¿no? No en el alfabeto. El alfabeto era el que empezaba en alfa y terminaba en bet. Bueno, alfabeto es griego, ¿no? O sea, nosotros utilizamos un lenguaje unívoco. Aquí las cosas, ay, es que yo pienso que la ciencia es, a ver, no es lo que pienses, la ciencia tiene una definición. Básicamente aquí lo que buscamos es que todo sea estandarizado y que todos lo podamos entender. Pero las ciencias sociales y humanas, que nosotros nos encontramos en la rayita entre sociales, humanas y naturales, utilizan un lenguaje análogo, a través de analogías. ¿Ok? Ojo, esta diferencia de lenguajes hace que de repente un área con otra área y otra área no se entienda. Es como si tuviéramos a alguien que te habla idiomas. Lenguaje e idiomas son cosas diferentes. Ojo, imagínate que ponemos clásico, ¿no? Un chino, un americano y un mexicano. Y no hablan más que su propio idioma. Uno habla mandarín, el otro habla inglés y el otro habla español mexicanizado.
¿no? Ponlos a platicar entre ellos. No hay forma, porque tienen un lenguaje diferente. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a tener personas que vienen de diferentes áreas y se empiezan a integrar al área de naturales, de sociales, del arte, etcétera, etcétera, y empiezan a importar su lenguaje a estas y empiezan a llevar de un lado a otro? Empezamos a tener una mezcla muy interesante, pero de entrada hay que entender que cada una de estas áreas tiene su propio lenguaje. También tenemos el criterio. ¿Qué es esto del criterio? Bueno, ¿bajo qué criterio analizan las cosas? Muy sencillo. El arte y la literatura lo hacen desde la veracidad. Las sociales desde la verdad. Y las ciencias naturales desde la verificación, la verificabilidad. ¿Sí se dan cuenta que son tres cosas diferentes? Verificar implica, a ver, tú dices que fulano mató a sutano. Vamos a verificar. Y entonces conviertes toda una escena del crimen en una serie de variables desde numéricas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tratas de convertir en un lenguaje que sea susceptible de ayudarte a verificar que aquí hubo un asesinato y que fue X o Y persona. Si lo hacemos desde el criterio del arte, la literatura, la mitología, la religión, la veracidad, ¿sí? Sería, a ver, ¿quién dices que fue? Fulanito. Ajá, ajá. Oiga, es que mire, ahí hay sangre, ¿por qué no la...? No, 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 no. Vamos a hacer algo muy sencillo. Veraces. Vamos a ser veraces. ¿Quién lo acusa a él? No, sí, es que él le gritaba, le decía, era un esposo maltratador, no sé qué, todo apunta que fue él. Perfecto, fuiste tú. Es un criterio de veracidad. No nos vamos a meter en tanta controversia. Aquí la gente dice, ¿no? Y no nomás que la gente diga, sino que es como lo más obvio, ¿no? Dale, vámonos a la hoguera, ¿no? O a la cárcel. Mientras que desde el punto de vista de lo social y lo humano dicen, vamos a buscar la verdad. Y entonces ellos van y preguntan, a ver, fulanito, ¿tú quién crees que lo haya matado? No, pues fíjese que yo pienso que pues el señor fue el que la mató. No, es que traían unas broncas, se gritaban, ¿no? Se gritaban, todo el tiempo se gritaban, yo los escuchaba. Alguna vez le dijo, oye, man, un día la vas a acabar matando y mire, ya se murió. Pues vas y le preguntas a otra persona, ¿usted qué opina? No, pues yo ni los conocía, pero yo sí creo que haya sido él. Entonces empieza a construir la verdad a partir de preguntarle a todos aquellos que se te ocurra preguntarles involucrados o no involucrados. Ojo, es un ejemplo súper exagerado, pero muchas veces pasa eso. Es más, a la gente de sociales y humanidades les encanta, ay, vamos a dialogar, vamos a hacer un debate, vamos a no sé qué, no sé cuánto. A la gente que nos gustan más las ciencias naturales, buscamos saber, uno más uno igual a dos. ¿Para qué le buscamos tres pies al gato si es uno más uno igual a dos? Complementemos este rompecabezas y determinemos si la persona es culpable o no. No estoy diciendo que un criterio sea mejor que otro, simple y sencillamente son criterios desde los cuales cada una de estas disciplinas trabaja. El ámbito, el arte, la literatura, parten de lo subjetivo, es decir, el sujeto. Subjetivo es sujeto. Y si tú crees que la vida es injusta, todo el mundo está en tu contra porque los astros no se alinean, subjetivo. En cambio, desde las ciencias naturales tenemos algo objetivo, desde el objeto, ¿no? De una manera muy limitada, desde el objeto. Pero desde el punto de vista de las ciencias sociales, son las relaciones intersubjetivas. ¿Esto qué significa? Que el ámbito en el cual ellos se mueven es cómo se relaciona una persona con otra persona, cómo se relaciona una sociedad con otra sociedad, un área con otra área, una disciplina de conocimiento con otra disciplina de conocimiento. ¿A qué resultado llega cada uno de estos? Bueno, el arte, la literatura, aplicando estos criterios, ¿sí? Y en este ámbito, llegan a cuestiones que son símbolos. El símbolo de la cruz. Hay gente que cuando ve una cruz se persina. Y es un símbolo que a cada persona le puede reflejar muchas cosas, aunque yo solamente veo una cruz. Mientras que las ciencias naturales nos dan signos.
Así como el signo de más, menos, por, entre y que en todos lados lo vemos y entendemos, así. Es decir, todo queda perfectamente estandarizado para que todos entendamos lo mismo. Y por otro lado, las sociales, humanidades, lo que buscan son significados. Es decir, ¿cuál es el significado de la religión para el ser humano? No cuál es el símbolo de la religión y no cuál es el signo de la religión, que técnicamente la religión no tendría signo, porque no es unívoca, no utiliza un lenguaje unívoco. Ernest Cassirer nos da este pequeño cuadro para poder entender de mejor manera cómo funcionan las ciencias. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Gente del ámbito de ciencias de la salud. Miren, yo podría decirles, como les dije hace un rato, que estamos acá, sociales y naturales. La triste y patética realidad de su caso, y digo su caso porque yo no soy médico, pertenezco al área de sociales y humanidades, pero no soy médico, es que estamos acá en las tres. Tú vas a tener todos los días un paciente buscando el significado de su enfermedad, no el signo de su enfermedad. Ojo con lo que te digo. Señor, usted tiene cáncer. Después de todas las pruebas que le hicimos, usted tiene cáncer. Usted es diabético, usted es hipertenso, tiene una diabetes mellitus tipo 2. El paciente te va a decir, o sea, ¿y eso qué significa? ¿Sí te das cuenta que están hablando dos lenguajes diferentes? Y él no va a buscar una solución en un medicamento que es un signo, es una manera de representar un signo, un medicamento. Un medicamento es una fórmula química procesada de modo que cualquier persona la puede tomar vía cutánea, ingerirla vía oral, inyectada, etcétera. Él va a ir a buscar un símbolo de ayuda. Va a ir a buscar a alguien que le escupa, lo limpie con un huevo de totola. Ojo, todo eso es lo que nosotros debemos analizar cuando estamos hablando, por ejemplo, de un proceso, perdón, del trabajo de una enfermedad, la intervención de una enfermedad, el proceso de una enfermedad, la evolución de una enfermedad, porque desgraciadamente la gente es gente y la gente vive en este ámbito. Ay, ya lo borré, maldita sea. Ahí está. La gente vive en este ámbito por completo. Les digo, ya me pasan cosas de viejito y todavía no llegamos a esa edad. La gente vive en este ámbito. Por lo tanto, nosotros necesariamente debemos ponernos las pilas para poder entender que a lo que ustedes nos... ¿cómo se llama? Mi Apple Watch, que sin querer apachurré el botón. Sonó medio tétrico. Pero bueno, nosotros estamos en esas tres y es en lo que vamos a trabajar. A partir de la siguiente semana empezaremos a ver método científico y todo eso, pero sí les voy a pedir que tengan muy en claro toda esta parte de acá, de lo que les acabo de explicar de la historia de la ciencia, porque nosotros nos movemos en esas tres áreas. Y al movernos en esas tres áreas, lo único que pasa es que muchas veces las respuestas a cosas que deberían ser muy sencillas se vuelven muy complejas. Véanlo desde el punto de vista del tema de la vacunación. La vacunación es un resultado, es un signo, ¿sí? El tener una vacuna es un signo que te habla de que el ser humano está en el pináculo prácticamente de su evolución, el poder generar vacunas para algo. Pero hay gente que a las vacunas encuentra ciertos significados, ¿no? Que no le, que por socializarlos con otras personas, considera que las vacunas no son buenas. O sea, imagínate a qué te estás enfrentando. Por eso cuando nosotros hacemos ciencia, buscamos que ustedes se adentren en el tema de la ciencia, buscamos que ustedes no lo vean tan complicado y que en algún momento determinado del espacio-tiempo, o sea, no ahorita, sino más adelante, ustedes puedan y tengan el interés de poderlo replicar y de poder hacer investigaciones que realmente logren eso, signos importantes en nuestra vida y nos ayuden a cambiar nuestra realidad y mantener esa expectativa de vida que hoy tenemos. Entonces, bueno, eso es básicamente la historia de la ciencia y la parte que nos faltaba. Con esto, chicos, prácticamente estaríamos terminando esta primera parte, ¿no? Y la semana entrante empezaremos a ver lo que tiene que ver con este método científico. Y a partir de ahí empezaremos a trabajar cada una de esas partes del método científico para ir determinando un protocolo de investigación adecuado. Entonces, chicos, les agradezco mucho. Una disculpa por la demora, pero no tenía espacio para subir esto dentro de Teams. Ya me lo aperturaron, así que con esto terminamos. Nos vemos, no sé qué día, en qué clase sea, pero bueno, que estén muy bien. Cuídense. Bye.